de la visión a la acción, de la visión a la acción. Dios es el que da visión y Dios es el que imparte sueños. Él es, ¿verdad?, el que también permite que las visiones y los sueños se hagan realidad. Amén. Él es el que a cada uno de nosotros nos ha dado un sueño individual, pero también nos hace parte de esta congregación local, y esta iglesia es parte de toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y Dios tiene, ¿verdad?, un propósito para esta generación, y Él nos ha llamado a nosotros para cumplir. Quiero que le diga a su hermano que está junto a usted: Él te ha llamado para cumplir ese propósito. Amén. Y el llamado de Dios, hermanos, debe ser más fuerte cada día. Debe ser más fuerte cada día en nosotros. Así que, hermanos, comenzamos compartiendo la historia de esta congregación por tantos años ya. Hemos hablado, ¿verdad?, de lo que el Señor ha puesto en los corazones y cómo eso ha sido para nosotros una necesidad en llevarlo a cabo. Y hoy es una realidad, no es solamente una ilusión, no es solamente un sueño nada más. Hemos podido dar pasos, hemos logrado dar pasos, pero aún no hemos llegado tan lejos como podríamos llegar. ¿Y qué es lo que se necesita, hermanos, para llegar tan lejos? Solamente, hermano, seguir creyendo, solamente tener fe, una fe viva, una fe activa, no una fe pasiva. Porque en la palabra de Dios, hermanos, entendemos, hermanos, que la fe es la emunaj. La fe es la emunaj, la certeza, la sustancia, la convicción. Y para poder llevar a cabo la obra de Dios necesitamos, hermanos, de esa fe inquebrantable, hermanos, en medio de las pruebas y en medio de las luchas. Y yo me pongo a pensar por momentos, porque hemos tenido que pasar en todos estos años por diferentes etapas, diferentes circunstancias, y eso representado en que estamos en un lugar y estamos en otro y estamos en otro. Cuando quizás desde el principio hubiéramos logrado tener la idea y hubiéramos edificado inmediatamente un templo, comprando un terreno, yo no sé cuántas cosas. Pero también pienso, hermano, que todo esto es parte del proceso de Dios, a donde Dios nos quiere llevar. Y de verdad, hermanos, que en esas vivencias yo llego a esa conclusión de que lo que Dios ha querido hacer en nosotros es fortalecer nuestra fe, para que tengamos una fe inquebrantable. Y una fe inquebrantable es una fe que no se va a detener con nada. Es una fe que nadie la va a parar, que nadie la va a frenar, que ya no hay cosa que pueda detener lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas. ¿Dicen amén? Dios quiere, hermano, que esta iglesia tenga una fe inquebrantable, que tenga una fe firme, que aunque, hermanos, de pronto las circunstancias alrededor de nosotros puedan cambiar, y aunque ya no estamos en un lugar y estamos en otro lugar, de todas maneras, hermanos, sabemos que dentro de nosotros hay algo que nos dice que la obra de Dios tiene que ser realizada. Amén. Y que a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando, la obra de Dios se va a llevar a cabo y nadie la va a poder detener. ¿Están aquí? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, esto ha sido algo que ha costado tiempo, años, oración. Ha costado pensar en el Señor y decir qué es lo que realmente quiere que nosotros podremos alcanzar. Y entonces, hermanos, vemos que Dios tiene algo especial, y entendemos, hermanos, que esta casa Él quiere manifestar su reino, su gloria y su poder, y que en este lugar, hermanos, las cosas de Dios pueden suceder. Amén. También Dios nos ha hablado en su palabra claramente de lo que cada uno de ustedes, sin sostener un título, un cargo, un puesto en el interior de la iglesia, puede hacer, porque es algo que todos debemos hacer: predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones y servir. Qué forma tan clara, hermanos, tan sencilla, que podemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Y también lo espera de mí, hermanos. Y cómo la iglesia crecerá, y cómo veremos, hermanos, que la iglesia realmente se ensanche en este lugar, y que los años no pasen en vano, sino que los años nos enriquezcan más y más y más y más, y veamos la gloria de Dios. Hermano, la respuesta está en usted. La respuesta está en usted. El crecimiento de esta iglesia no va a venir, hermanos, simplemente porque tengamos un lugar, el mejor lugar en el centro de la ciudad. Nosotros vimos un lugar ahí donde antes era el banco, en el centro de la ciudad, y le decía, si yo tuviera dinero, le decía, si yo tuviera tanto dinero, yo rentaría ese lugar.
cuánta gente cabría en ese lugar, cuántas personas entrarían en ese lugar. Pero la realidad, hermanos, es que hay cosas de las que no depende que la iglesia crezca. Depende de que cada uno de nosotros comencemos a hablarle a la persona que tengamos junto a nosotros, le prediquemos la palabra de Dios, le empecemos a hablar del evangelio, empecemos a acercarlos, empecemos no a cerrarle la puerta, abrirle la puerta, a ir por el perdido. Tenemos que traer a un Mefiboset que está extraviado en el mundo, hermanos, que no sabe que él es hijo de Dios, que desconoce su verdadera identidad, que tiene que saber y que tiene que sentarse con nosotros a la mesa, porque no somos todos los que deberíamos de estar aquí, hermanos. Todavía hay muchos lugares vacíos. Son personas que están esperando un día que alguien les lleve la luz y que ellos puedan salir de su pozo de desesperación, puedan salir de su lugar de muerte, puedan salir de su prisión, hermano. Usted es el ángel que Dios quiere enviar. Usted es la persona que Dios quiere enviar para llevarle las buenas nuevas de salvación. Dígale a su hermano que está: tú eres ese alguien que Dios está buscando, el que quiere usar. Tú eres a quien Dios quiere usar. Amén. Aleluya. Y creo, hermanos, que quienes llevan muchísimos años en el evangelio son cosas que están más que repetidas y más que claras. Y muchos que han crecido, como mis hijos, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿verdad? O sus hijos o sus nietos, ellos han escuchado tantas cosas, ¿verdad? El punto no es solamente, hermanos, que ahora tengamos un sueño y tengamos una visión o anhelemos a cosas de Dios. El punto no es solamente entender, sino el paso más difícil con el que ese día vamos a completar esta serie de mensajes es qué vamos a hacer. Ese es el paso más difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar otros 10 años para volver a repetir el mensaje y para volver una vez más a escuchar lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿Qué es, hermano? Por eso este último mensaje lo he titulado La acción de la iglesia, y por eso, hermanos, he colocado Apocalipsis 3 como la base bíblica para poder hablar, hermanos, en esta hora. Y si ustedes quieren abrir su Biblia desde Apocalipsis capítulo 2, vayan a Apocalipsis capítulo 2, échenle un vistazo nada más. Tenemos que llegar hasta el capítulo 3, hasta el final. Aleluya. Podemos mirar, hermanos, en todos estos 2 capítulos proféticos, ver, hermano, número 1, la situación en el primer siglo de la iglesia, porque estas 7 iglesias existieron. Estas 7 iglesias fueron iglesias reales que llevan el nombre de las ciudades donde estaban. Eran la iglesia de la ciudad. Y vamos viendo, hermanos, también cosas tan especiales en la profecía, porque en cada una de ellas se describen ciertas características que definen a esas iglesias del primer siglo, pero también definen a esos cristianos de todas las épocas. Así que de pronto algunos somos como de Éfeso, algunos somos como de Esmirna, otros actúan como los de Pérgamo, otros se parecen más a los de la iglesia de Teatira, otros se parecen más a Sardis, otros son tan fieles pero pocos como Filadelfia, pero otros son, ¿verdad?, como la Odisea. Son así, ¿verdad?, tan hechos a la manera del mundo, tan de allá, tan de hacia afuera, tan apegados al mundo. Ahora, estos pasajes de Apocalipsis 2 y 3 no solo nos van a describir a cada creyente y sus etapas, porque también nos van mostrando, ¿verdad?, cómo vamos viviendo, cómo muchos de nosotros comenzamos con una crisis terrible y nos rendimos al Señor, nos arrepentimos y estuvimos en nuestro primer amor, y aunque pasamos tribulación y rechazo y no nos querían por ahora ser cristianos y etcétera, etcétera, porque dejamos la tradición popular, de pronto nos fuimos amoldando y al final nos fuimos entremezclando, y lo que comenzó en el espíritu poco a poco fue terminando en la carne hasta el espiritual. Pero no solo dice eso, sino también, hermanos, en los 2000 años que ha sido el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia, también esto ha pasado, hermanos, cuando comienza en el primer siglo una iglesia formada
por los discípulos del Mesías, una iglesia atribulada, una iglesia perseguida. El tiempo transcurre, los siglos pasan y de pronto, ¿verdad? Eso que era puro y limpio se vuelve pagano, se mezcla con Roma y empieza a infiltrarse la levadura. Y esa es la historia de la iglesia, hasta que poco a poco algunos reformadores empiezan, ¿verdad?, a tratar de volver a la escritura, volver a la palabra, volver a la fe, al fundamento de nuestra fe, nuestra norma de fe y conducta. Y así transcurre hasta el siglo XXI, cuando vivimos los tiempos de tecnología, cuando vivimos los tiempos de modernidad, posmodernidad, cuando la sociedad y la gente ahora ya no es igual tan solo en 40 años, ya no piensa igual, ya no concibe el mundo de la misma manera. Y el pecado de la inmoralidad sexual ha cubierto toda la tierra. El pecado, hermanos, del siglo es la inmoralidad. Ese es el pecado del siglo, hermanos. Ya no es la idolatría, ahora es el pecado sexual, de tal manera que jóvenes, adolescentes de 12 y 13 años están volviéndose, ¿verdad?, personas sexualmente activas. Y estamos viendo, hermanos, una decadencia terrible. Pero lo difícil no es lo que pasa en el mundo, porque el mundo siempre ha sido así. Lo difícil es lo que pasa en la iglesia del Señor. Eso es lo complicado. Y cuando llegamos a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:14, vemos que al final de los tiempos el Señor dice esta exhortación: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y ahí llegamos al punto de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las acciones de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia de la Odisea, qué es lo de la iglesia del final de los tiempos está haciendo? Porque el Señor conoce lo que estamos haciendo, y su conclusión es que las obras que se están llevando a cabo de forma general en la iglesia no están reflejando un verdadero avivamiento, hermano. No estamos reflejando el verdadero avivamiento que deberíamos de estar experimentando cuando ahora, hermanos, vivimos en un mundo globalizado, cuando ahora podemos tener amigos de cualquier parte del mundo, cuando ahora podemos viajar tan rápido y en un día completo darle la vuelta al planeta, cuando ahora las cosas son así, hermanos, y no estamos viviendo ese avivamiento. Ya aquí los discípulos del Señor hubiesen querido tener tantos recursos. Pablo hubiese querido tener lo que hoy tenemos, hermano. Pablo hubiera cundido el mundo entero con el evangelio, hermanos. La iglesia del primer siglo distancia mucho de la iglesia del siglo XXI, hermanos. Y en el primer siglo cuántas cosas no tenían, pero nosotros cuántas cosas hoy tenemos. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que en lugar de tomar la ventaja, lo que está haciendo hoy el mundo es solamente acomodar a la iglesia y echarla a dormir y meterla en su zona de confort, en su zona de comodidad. Pero tenemos que despertar, hermanos, tenemos que despertar. Por diferentes razones tenemos que despertar. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué expresión tan fuerte, hermanos. Qué expresión tan fuerte, que tenemos que entenderla con mucha seriedad. Y voy a decir lo que ha sucedido en la historia de los avivamientos que han sucedido, hermanos, en otros países del mundo. Cuando en Alemania, en Irlanda, en Inglaterra, hermanos, cuando en muchos países europeos en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, los grandes predicadores se levantaron y las gentes se levantaron e hicieron cosas tremendas, hermanos, que inundaron a países completos con el evangelio, y la gente empezó a buscar al Señor. Lo que ha sucedido, hermanos, que esas grandes iglesias que expresaban la grandeza de Dios, porque por eso se hicieron esas iglesias en esos países. Hoy vas a esas iglesias y te cuentan la historia de Spurgeon y de todos los grandes predicadores de aquel entonces, y cómo trabajaron, y ahí está la obra. Ahora son museos, ahora son lugares vacíos, ahora son lugares en el que tú lo vas a ver, pero no vas a ver cómo el Espíritu Santo toca a la gente. Ahora tú vas a ver simplemente un lugar hueco y vacío, hermanos, que ya no tiene sentido.
porque ese gran avivamiento se apagó, porque ese gran avivamiento se terminó. Amén. Cuando debería de terminar, cuando debería de seguir y seguir contagiando al mundo entero. Pero esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia. ¿Y qué le pasó a la iglesia de aquel entonces? ¿Qué les sucedió, hermanos, cuando tenían a esos grandes hombres que hablaban con tanta autoridad? ¿Y qué es lo que sucedió con esa iglesia? ¿Dónde terminó esa iglesia? ¿Dónde está ese avivamiento? En Europa hay una frialdad espiritual tremenda, hermanos. En Europa hay una indiferencia tan grande del evangelio. ¿Sí? Ya no es lo que algún día fue. Y en América Latina, hermanos, el siglo XX fue un siglo de avivamiento. Fue un tiempo de despertar de la iglesia latinoamericana, y miles de personas se convirtieron al evangelio y surgieron grandes iglesias. Pero, hermanos, dice el Señor: ojalá fueses caliente o frío, pero por cuanto eres tibio. La tibieza espiritual mata los avivamientos. La comodidad mata los avivamientos. La indiferencia mata los avivamientos. El decir, bueno, esto fue todo lo que el Señor pudo hacer, acaba con los avivamientos. Si la iglesia, hermanos, no sigue caminando con el Señor, si usted no sigue de la mano del Señor a lo que viene adelante, hermano, nos vamos a enfriar. ¿Están aquí? Amén. Así que vamos a mirar, hermanos, algunas cosas más. Dice el verso 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Digan aleluya. Esto es de preocuparse. Esto es de preocuparse, en serio, hermanos. Las personas no podrían imaginar a Jesús hablando de esta manera. Yo creo que hay mucha gente que no podría imaginar a Jesús hablando de esta manera, pero la verdad que la palabra de Dios nos dice es que Él dice siempre la verdad, porque Él es la verdad. Y, hermanos, la gente no imagina que un día va a confrontarse con el Señor, pero la iglesia sabe que el Señor viene para exhortarnos y viene para desengañarnos y desmentirnos. Amén. Y Él dice, ¿verdad?, lo que supuestamente está en nosotros, lo que supuestamente debería ser, pero Él conoce la realidad, hermanos, y con qué forma, con qué palabras Él habla a la iglesia. Y estas palabras no son, hermanos, sino son palabras nacidas del amor que Él le tiene a la iglesia. Dicen amén. Estas palabras no son sino de las que nacen del corazón del que entregó su vida por nosotros y nos ama. Por eso, hermanos, su amor nos corrige, por eso su amor nos exhorta, por eso su amor nos desafía, por eso su amor nos presiona, por eso su amor nos quebranta. Sus palabras, hermanos, son de autoridad, y tenemos que entonces hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y ese es el punto de mi mensaje, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que empezar? Dice el Señor, verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Digan gracias, Señor, porque me amas. Amén. Por eso es esta reprensión, por eso es esta advertencia, por eso es esta exhortación, porque Él nos ama. Él ama a la iglesia, hermano, y Él espera encontrarse una iglesia gloriosa. Él viene por una iglesia gloriosa, hermano. Una iglesia gloriosa, usted sabe, es una iglesia avivada, es una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia renovada, es una iglesia conectada con la palabra, que reconoce la escritura en su profundidad. Dice el verso 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias.
no a la iglesia de la Odisea, sino a las iglesias de todos los tiempos, pero especialmente a la iglesia del siglo XXI, hermanos, la iglesia del siglo XXI que está viviendo los últimos tiempos. Así que pregúntenle a su hermano que está junto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. Te adoramos, Señor. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Peligrosos no solo en el sentido espiritual, también en el sentido material, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de demasiados peligros. Estamos viendo, hermanos, tiempos de señales. Estamos viendo tiempos de cosas que están pasando en el cielo y en la tierra. En Pesaj viene la tercera luna de sangre, ¿sí? Y en la fiesta de los tabernáculos este año viene la cuarta luna de sangre, lo cual es todo, ¿verdad? Una señal profética, hermanos. Así que puede ser un anuncio de que los tiempos que vendrán no van a ser buenos para el mundo. Pero si nosotros, hermanos, estamos con el Señor, estamos en la pelea, el Señor tiene promesas para nosotros de victoria. Amén. Aleluya. Entonces, vivimos tiempos de vanidades. Definitivamente sí, son tiempos de vanidades. Todo es vanidad porque estamos afanados, estamos demasiado enfocados, buscando el materialismo. Estamos buscando muchas cosas que obtener, que lograr, que conseguir aspecto material, y dejamos de lado a veces las cosas espirituales. Necesitamos tener equilibrio, hermanos. Recuerden que Dios primero ante todas las cosas. Estamos viviendo tiempos de materialismo y tiempos de pobreza espiritual. Como dijo el profeta, hay tiempos en los que la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios y no va a escuchar. Entonces, sinónimo de lo que está pasando en tantas iglesias, que se está predicando en tantas iglesias hoy, qué nuevas revelaciones y qué tipo de cosas están la gente alimentándose. Hay una pobreza espiritual, hay una supuesta riqueza espiritual, pero no es real. El Señor dice, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es la condición de la iglesia de forma general en el siglo XXI? Así que, hermanos, el Señor dice, desventurado, ¿verdad? Y no eres sino, dice el verso, ¿verdad? Y no sabes que tú eres, que si supieses, ¿verdad? Que si te dieras cuenta, ¿ok? Tiempos de secularismo, porque la iglesia de la Odisea se caracteriza por eso, por el gobierno de la gente. Cuando la iglesia, hermanos, está a punto, ¿verdad? Una parte de cruzar un límite que estaba claramente establecido y que jamás los cristianos en siglos pasados hubieran aceptado, reconocido. Pero ahora el ecumenismo está infiltrándose terriblemente y está casi a punto una vez más de volver a Roma, hermanos. Y qué tristeza sería eso, ¿verdad? Volver otra vez a la idolatría, volver otra vez al engaño. No, hermanos, eso es el secularismo, eso es el ecumenismo, cuando el mundo ya no está a la puerta de la iglesia, ya está dentro de la iglesia, y la iglesia ni lo sabe. Y usted y yo no nos hemos dado cuenta de qué tan lejos se ha infiltrado, y tenemos que hacer algo, hermanos. Y tenemos que, hemos dicho, ¿verdad?, volver a reconectarnos donde todo comienza. Como decía el profeta Jeremías, preguntad por las sendas antiguas y ved cómo eran los tiempos de ayer. Pero la gente no quiere preguntar por los tiempos de ayer. Hoy la gente cree que eso es la moda. ¿Y cuántas modas cristianas no hay hoy, hermanos? ¿Cuántas modas cristianas que realmente no son del Señor? Pero lo que la iglesia necesita es volver a la senda antigua, reconectarse otra vez donde todo comienza, volver a empezar. Amén, ¿están aquí? Así que entonces, ¿qué necesitamos cambiar? ¿O qué cambios necesitamos? Oh, Dios mío, digan la palabra cambio. No tenga miedo, hermano, el cambio. Y le voy a decir algo: todas las cosas cambian. Todas las cosas, nosotros cambiamos, la vida cambia.
También la iglesia ha tenido la necesidad de quitarse la vieja levadura y cambiar, porque es de sabios cambiar, ¿no? Dicen por ahí. No, ok, pero esto es el paso más difícil de todo, hermano. Este es el punto más difícil porque siempre hay una resistencia natural al cambio. Nos resistimos al cambio y luchamos con el cambio y no nos hemos dado cuenta que siempre estamos cambiando. Así que, hermanos, mientras más pronto aceptemos el cambio y nos adaptemos al cambio, vamos a poder aventar en la vida, porque lo único que no cambia es el cambio. Todo va a cambiar, pero algo que va a permanecer a lo largo de toda nuestra vida es el cambio. Siempre vamos a estar en cambio, en cambio, en cambio. Y necesitamos cambiar. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, de la tibieza espiritual, de la indiferencia espiritual y de la pasividad. Eso es, hermano, lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que vencer. Eso es contra lo que tenemos que luchar. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que debemos de dejar de resistirnos y empezar a hacerlo, hermano, y poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos, porque Él está confiando en que nosotros lo podemos hacer. Diga conmigo: el Señor está confiando en que lo podremos hacer. Y si alguna vez alguien no le ha hablado el evangelio porque me ha dado pena, no me ha atrevido, he tratado de esperar, mejor solo he estado orando por él, pero no le he dicho, dígale ahora, hermano, dígale ya, háblele ya, no se detenga, no tenga temor, hable la palabra, compártale el evangelio, invite a la gente a la iglesia. Luego son las gentes del mundo los que nos tienen que empujar a nosotros a hablar las cosas de Dios, y nosotros no queremos hablar las cosas de Dios. La gente es la que nos cuestiona, la gente es la que nos pregunta, la gente es la que tiene hambre, tiene deseo de saber. Pero nosotros podemos decirle las cosas. Entonces, hermano, nuestra victoria va a ser vencer el cambio, hacer lo que no hemos hecho, lograr, hermanos, como iglesia, actuar, porque no es de los oidores de la palabra de Dios, sino de los hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo lograremos, hermanos? Necesitamos corregir, necesitamos arrepentimiento, hermanos, necesitamos disciplina y necesitamos el celo de Dios. Tiene que volver a nosotros el celo de Dios, porque parece que el celo de Dios ya se perdió, parece que el celo de Dios ya pasó de moda, porque antes los hermanos eran celosos de las cosas del Señor, hermano. ¿Estoy equivocado? ¿Verdad que sí? Eran muy celosos de las cosas de Dios, pero ahora ya no hay celo del Señor. Ya con cualquier facilidad, cualquier cosa nos convence. No, hermanos, ¿dónde está ese amor al Señor? ¿Dónde está esa pasión del Señor? Dos cosas que la iglesia perdió en una de las épocas es el celo por el Señor y el amor al Mesías. El celo por la palabra y el amor al Mesías son dos cosas que se perdieron. Pero eso jamás se puede pasar en nuestras vidas, hermanos. El celo por la palabra de Dios y el amor al que nos salvó, al que nos redimió, al que se entregó. ¿Cómo lo vamos a olvidar? ¿Cómo lo vamos a desechar? Hermanos, son tiempos de apostasía. Son tiempos de apostasía donde ahora las personas con facilidad, hermanos, son engañadas y separadas, alejadas de Yeshua el Mesías. ¿Cómo puede ser, hermanos? Aleluya. Maranata, ¿sabe qué significa? El Señor viene, el Señor está cerca. Y decía, ¿verdad? No podemos negar al Señor que nos salvó, pero tenemos que tener celo de Dios, hermanos. Tenemos que volver a ese celo del Señor, porque dice Apocalipsis, para terminar ya, en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Volvamos a ese celo de Dios, hermanos. Volvamos de esa parte de nuestro corazón. Pónganse de pie, vamos a orar unos momentos. Sí, Señor. Oh, mi Dios. Siempre hay una parte de nosotros, hermanos, que se resiste a cambiar. Siempre hay una parte con la que tenemos que luchar. Vamos a orar.
¿Cuántos esta mañana el Señor les ha hablado? ¿Cuántos esta mañana